Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Cálculo Vectorial. La clase pasada nosotros nos quedamos por la siguiente parte. Nos quedamos por aquí y resolvimos estos ejemplos del cálculo de errores. Entonces el tema que hoy día toca es el tema de definición general de diferencial. A ver, este tema aquí les voy a resumir en pocas palabras. Lo que se busca de este tema es explicar el jacobiano. ¿Qué es el jacobiano? El jacobiano es una matriz de diferenciales. Ya vamos a explicarlo cómo es que funciona esto. Voy a hacer un poquito más pequeña la imagen para sacarle un recorte para poder explicarlo. Hasta aquí. Ya, a ver, primero vamos a leer y ya les voy a explicar de dónde sale todo esto. Dice, definición general de diferencial. Sea f una función que pertenece al conjunto U, su conjunto de los Rn, entonces Rm. Ya dense cuenta que en este caso la función ya no es una función escalar. ¿Por qué? Porque dice que va de Rn a Rm. Es decir, que ya vendría a ser una función que te puede dar como resultado otra función, no necesariamente una cantidad escalar. Se dice que f, esta función está compuesta de f1, f2, f sub m. ¿Qué significa esto? Significa que la función depende de varias variables, variable x, y, z, etc. Es diferenciable en x sub 0, elemento del conjunto U, si y solamente si se cumple esta expresión. Z es igual a f de x sub 0 más el diferencial de f de x sub 0 por x menos x sub 0 más r. Ya, esta definición de aquí ya les voy a decir de dónde sale. Vamos a resaltarla. Ya les voy a decir de dónde sale. Dice, es una buena aproximación de f, solo si eso es una buena aproximación de f, en una vecindad de x sub 0. Es decir, que se debe cumplir esta otra expresión. Ahora, esta expresión que está acá también parte de la expresión de arriba, solo que dense cuenta, f de x sub 0 es esto de aquí, la matriz diferencial es la de acá, el x menos x sub 0 es este y r es el de acá. Lo que se ha hecho es cambiar la función z por una función f de x sub 0 más h, porque ahora es una aproximación. Y esta parte de acá que dice, se debe cumplir que el límite cuando r sobre h en módulo, cuando h tiende a 0 debe ser igual a 0, significa que esto de aquí se anula. Eso ya lo expliqué cuando di la definición de la diferencial, ¿se acuerdan? Cuando di la definición de la diferencial les expliqué por qué r tiene que hacerse 0, para que se cumpla la definición de la diferencial. Entonces, en concreto, a df de x sub 0, que es lo nuevo aquí, se le va a llamar matriz diferencial o jacobiana y se define como. Analicemos aquí. Aquí dice la derivada de la función respecto a x1, la derivada de la función respecto a x2, la derivada de la función respecto a xn. Acá dice la derivada de f2 respecto a x1, la derivada de f2 respecto a x2, la derivada de f2 respecto a xn, la derivada de fm, y así sucesivamente. ¿Qué es f1, f2, fm? Son estas componentes, f1, f2, fm. Respecto a x1, x2, xn, son las variables de las cuales depende la función. Es decir, que la función va a ser como que un vector que va a tener distintos componentes. Cada uno de esos componentes puede ser una función y puede depender de distintas variables como pueden ser x, y, z. ¿Ya? Ahora, lo que les había comentado, esta expresión, ¿de dónde nace? Vamos al folleto. Les voy a mostrar de dónde sale para que lo recuerden, lo tengan presente. Y esto es algo que ya he explicado antes, así que no es necesario que lo vuelva a explicar. Retrocedemos. Aquí está, diferenciabilidad. Aquí está. Voy a recortar. Recuerden, por eso este tema es súper importante, diferenciabilidad. Voy a recortar solamente esta ecuación. La de aquí. Hasta aquí. Bueno, hasta acá. Cuando yo di este tema,
cuando yo di este tema, dibujar esto de aquí, yo ya expliqué de dónde sale esto y de dónde sale esto. Yo ya lo expliqué cuando di ese tema, porque eso nace de esta gráfica de acá. Al interpretar esta gráfica, ustedes pueden determinar esa ecuación al interpretar aquí la pendiente y todo lo demás. Eso ya lo expliqué, repito, ya lo expliqué. Si quieren entenderlo, vean el video de la diferencial. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. De esta ecuación, parte la de acá. Y dense cuenta de cuál es la semejanza que existe entre las dos. Si yo de esta ecuación que está aquí hago lo siguiente, f de x sub 0 más h igual a f de x sub 0, el f este de aquí lo mandé al otro lado sumar, más f' de x sub 0 por h más r, ¿verdad? Ya, comparemos con lo de acá, es lo mismo, solo, ¿qué es lo que cambia? F de x sub 0 está igual, este f' se cambia por la matriz jacobiano, el diferencial de f de x sub 0, y ese h cambia por un diferencial de x menos x sub 0, más r. Si ven, es la misma expresión. Aparte, que ustedes pueden verificar eso porque miren, h es un delta de x que se puede definir como x, como un diferencial de x. Por esa razón, aquí el h se lo puede reemplazar por x menos x sub 0. Ahora, ¿por qué se hace? Les hago esta analogía para que ustedes puedan ver, puedan más o menos tener una idea de dónde sale esa ecuación. Y también porque la razón por la que existe este cambio de este componente, la matriz de jacobiano, se debe a que aquí ya estamos trabajando con una función en varias variables, no con una función escalar. Entonces, por esa razón ya el concepto de diferencial cambia y ya no tenemos la diferencial de f' de x sub 0, sino la matriz diferencial de f de x sub 0, que es esto de acá. ¿Ya? Eso. Ahora, si ven la ecuación de acá, es lo mismo. Esta de aquí, mírenla. Es lo mismo que tenemos acá. Solo que aquí sí está como f de x sub 0 más h igual a f de x sub 0. Es la misma ecuación. Entonces, no se hagan problema, no cuestionen, bueno, en este caso sería, no duden, solo hagan la analogía que estoy haciendo yo para entender de dónde nacen estas expresiones a partir de la explicación en una variable de la diferencial, que eso ya lo expliqué en ese video. Si tienen dudas, revisen ese video, por favor. Entonces, lo que nos concierne a nosotros entender ahora es cómo se arma esta matriz, la matriz diferencial o la jacobiana. Ya expliqué en pocas palabras cómo se arma, pero lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Regresemos entonces al tema que estábamos tratando. Regresamos. Aquí está. Vamos con el primer ejemplo, para poder entender el concepto del jacobiano. El ejemplo más sencillo. Ya. A ver, aquí tenemos una función, en este caso sí es una función escalar. Es la función f de x, y igual a x cuadrado más 3y al cuadrado. Nos piden como tal encontrar el jacobiano. ¿Qué es el jacobiano? La matriz diferencial de f de x, y. Esa matriz diferencial se define de la siguiente manera. ¿Cuántas funciones tengo yo aquí? Tengo solo una función que depende de dos variables que son x y y. Entonces, como tengo solo una función, mi matriz jacobiana se armaría de la siguiente manera. La derivada de la función respecto a la primera variable, que es x, y la derivada de la función respecto a la segunda variable, que es y. Nada más. Porque solo tengo una función y tengo dos variables. Entonces yo derivo. Voy a hacer la parte. Aquí, la derivada de la función respecto a x sería 2x. Respecto, lo de acá se hace 0 porque se consideraría constante. Y la derivada de la función respecto a y sería 2 por 3 son 6, 6y, y 2 menos 1 sería 6y solamente. Entonces su resultado sería 2x y 6y. Pero adicional a eso tendría que... No, nada más. Como no nos dicen
hay ejercicios en los que te suelen dar un punto P sub 0 en el cual quieres que evalúes la matriz. Entonces si te dan un punto, puedes evaluar ese punto y tendrías un resultado más concreto, ¿no? Pero en este caso solo hasta ahí. Ejemplo 2. Ya, a ver, este es el ejemplo 2. El ejemplo 2, ¿qué es lo que dice? A ver, el ejemplo 2, ¿qué es lo que dice? Ya, a ver, en este ejemplo nosotros tenemos asimismo una función que tiene en este caso, si es diferente a la anterior, porque si se dan cuenta, fíjense en las comas, tiene una coma aquí, otra coma acá y otra coma acá. Como que nosotros tengamos 4 funciones. 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros tenemos 4 funciones. Tenemos 4 funciones. ¿Y cuántas variables? Tenemos cuántas variables? Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 variables y 4 funciones. Entonces las 4 funciones corresponden al número de filas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Una fila por cada función. Y el número de variables, que son 3, corresponde al número de columnas. 1, 2, 3. Entonces esa vendría a ser la parte más esencial de poder entender qué es lo que cómo nosotros tenemos que armar la matriz. ¿Sí? De forma representativa o formal podríamos plantearla de esta forma. Si yo digo que esta aquí es F1, F2, F3 y F4, sería la derivada de la función F1 respecto a X, la derivada de la función F1 respecto a Y, la derivada de la función F1 respecto a Z. Acá la derivada de la función F2 respecto a X, la derivada de la función F2 respecto a Y, y la derivada de la función F2 mismo, F2 respecto a Z. La derivada de la función F3 respecto a X, la derivada de la función F3 respecto a Y, la derivada de la función F3 respecto a Z. La derivada de la función F4 respecto a X, la derivada de la función F4 respecto a Y, y la derivada de la función F4 respecto a Z. Entonces eso. Yo tengo que proceder a realizar cada una de las derivadas y sustituirlas donde corresponde, ¿no? Nada más. Entonces, la función F1, como ya la habíamos planteado, es x al cuadrado más y al cuadrado. Esta que está aquí. Entonces, si yo derivo la función F1 respecto a x, vendría a ser igual a 2x. Le pongo aquí 2x. Luego la derivada de la función F1 respecto a y vendría a ser 2y. Y luego la derivada de la función F1 respecto a z vendría a ser, como no tiene z, sería 0. Y listo, ya tenemos la primera fila. Procedo a borrar esto. Y ahora hago la derivada de la función F2. La función F2 es igual a x, y y z. Si yo derivo F2 respecto a x, vendría a ser igual a y por z. Si yo derivo F2 respecto a y, vendría a ser igual a solo x por z. Si yo derivo F2 respecto a z, vendría a ser igual a x por y. Y ahora continúo con la siguiente función, la función F3. Borro aquí y pongo función F3, vendría a ser igual a x por z más y por z. Esa es la función F3. Derivada de F3 respecto a x vendría a ser igual a z, porque la parte acá sería 0. La derivada de F3 respecto a y vendría a ser igual a z, porque esta parte sería 0 y este y se hace 1. Y la derivada de F3 respecto a z vendría a ser igual a x, porque este x se hace 1 y esto acá se hace 0.
Perdón. A ver, la función f3 es x por z más y por z. Si yo derivo la función f3 para z, vendría a ser x más y, porque solo se haría uno este y el de acá. Y ahora borro y procedo con la función f4. A ver, vamos a la función f4. La función f4 es x al cubo por y al cuadrado por z. Si yo derivo la función f4 respecto a x, vendría a ser igual a 3x al cuadrado por y al cuadrado y por z. Porque solo estaría derivando esto y lo demás sale como constante. La derivada de la función f4 respecto a y vendría a ser igual a 2y por x al cubo por z. Es lo mismo. Y la derivada de la función f4 respecto a z vendría a ser igual, sería igual solamente a x al cubo por y al cuadrado, porque este z se hace 1. Y entonces si nos salieron todos los resultados que están aquí, y así es como se calcula la matriz jacobiana o la matriz diferencial de esta función. Y es una matriz de 4×3, 4 filas, 3 columnas. Ya, ese vendría a ser el ejemplo 2. Estamos con 16 minutos, estamos bien todavía. Vamos a ver qué más nos dice el libro. Y el siguiente tema que corresponde aquí es la regla de la cadena. Sí lo vamos a revisar porque recién vamos 16 minutos y el concepto de regla de la cadena es un concepto bien sencillo. Es algo que ya saben de cálculo de una variable. Solo tienen que expandirlo a lo que vendría a ser varias variables. O sea, tenemos que solamente expandirlo. Vamos a revisarlo para ver qué dice. A ver, regla de la cadena. A ver, regla de la cadena. A ver, ¿qué dice regla de la cadena? Dice: sea f una función que pertenece al conjunto U, su conjunto de los Rn, entonces Rm. Entonces es una función de varias variables. Sea g otra función que pertenece al conjunto B, su conjunto de los Rp, entonces Rn. Es también una función de varias variables, solo que en este caso es una función que pertenece a un conjunto o un espacio vectorial diferente, nada más. Si g es diferenciable en x sub 0 y f es diferenciable en g de x sub 0, entonces se cumple esto. La matriz diferencial de f de g de x sub 0 es igual a la matriz jacobiana de f evaluada en g de x sub 0 por la matriz jacobiana de g evaluada en x sub 0. Si se dan cuenta, esto parece como composición de funciones, ¿sí? Pero el detalle está aquí en que para poder aplicar lo que vendría a ser la regla de la cadena, nosotros vamos a hacer uso del jacobiano. Ese es el detalle. Vamos a hacer uso del jacobiano, y eso vendría a ser la parte como que fundamental de esta teoría. Que vamos a tener la necesidad de hacer uso del jacobiano. Entonces, nos dan un ejemplo en el cual tenemos una función, la función f de x, y, que va a ser igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado. Y nos dan la otra función g de t, que es igual a Euler elevado a la t, coseno de t. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos piden encontrar? No, solo nos van a pedir encontrar esto. Encontrar la matriz de la composición, que vendría a ser aplicar la regla de la cadena. Matriz derivada de f, de g, de t. Encontrar esa composición. Ya, por la definición de regla de la cadena, que está aquí, eso vendría a ser igual a la matriz jacobiana de f, evaluado en g de x sub 0, multiplicado a la matriz jacobiana de g, evaluado en x sub 0. Entonces yo procedo primero a encontrar la matriz jacobiana de f. La matriz jacobiana de f, esta es la función f. ¿Cuántas funciones tengo aquí? Yo tengo solamente una función, o sea, un componente. No tengo comas como en el ejercicio anterior. Entonces, ¿y cuántas variables tengo? Tengo dos variables. Entonces vendría
hacer la derivada de la función respecto a la variable x, coma, la derivada de la función respecto a la variable y. Porque recuerden, si no tengo comas, o sea, si no tengo un vector, yo solo tengo una sola función. Y si tengo una sola función, solo tendré una fila. Pero como tengo dos variables, x y y, tendré dos columnas. Ya entonces eso vendría a ser. Ahora, ¿en qué vas a evaluarlo? Lo vas a evaluar en g de x sub 0. La función g es esta. Y el punto x sub 0, en este caso, no te lo dan. Se va a quedar en términos de t. Entonces, tú tienes que evaluarlo en Euler a la t, coma, coseno de t. Y eso es lo que está aquí. Ya. Ahora, la matriz jacobiana de g. Lo mismo, la función g, déjenme revisarla bien. La función g sí tiene una coma. Tiene una coma aquí. Significa que yo tengo, en este caso, dos funciones. Entonces, si tengo dos funciones, voy a tener dos filas. Pero tengo solo una variable, que es la variable t. Entonces yo tendría la derivada de la función g respecto a t como primera fila. Voy a hacerlo más acá porque no se va a ver bien. Yo tendría lo siguiente. La derivada de la función g respecto a t, g1, y la derivada de la función g2 respecto a t. ¿Por qué g1 y g2? Porque esta aquí vendría a ser mi g1 y esta aquí vendría a ser mi g2. Porque como tengo una coma, yo tengo dos funciones. Y por cada función se define una fila. Por eso tengo dos filas, porque tengo dos funciones, g1 y g2. Pero solo tendré una columna, porque solo tengo una variable que es t y t. Solo una variable. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso en claro, procedo a hacer las derivadas, ¿no? Entonces, la primera, la derivada de la función f respecto a x vendría a ser 2x, coma. La derivada de la función f respecto a y sería 2 por 3 son 6, 6y. Solo estamos derivando esto, ¿no? Y el x al cuadrado sale, como es constante, se hace 0. Eso ahí yo tengo que evaluarlo en el Euler de t por el coseno de t. Leo acá, la derivada de la función g1, que es Euler a la t, con respecto a t es Euler a la t mismo. Y la derivada de la función g2, coseno de t respecto a t, la derivada del coseno es el menos seno de t. Lo siguiente que hago es evaluar este punto en esta matriz, en este vector matriz. Sería 2 por Euler a la t. Recuerden que esto vendría a reemplazarse en x y esto vendría a reemplazarse en y. Y 6 por el coseno de t. Entonces ya estaría evaluado. Y eso lo tendría que multiplicar por el vector que está acá. Euler a la t por el menos seno de t. Y aquí tienen que acordarse de cómo se hacen estas multiplicaciones. Fila por columna. Fila por columna. Este por este. Más este por el de acá. Sería 2 Euler a la t por Euler a la t. En este caso más por menos. 6 coseno de t por el seno de t. Ya, cuando tú multiplicas, en este caso estás multiplicando dos matrices, tú multiplicas fila por columna, ¿sí? Tú estás multiplicando en este caso un vector de una fila por otro de una columna. Entonces te va a quedar como resultado, en este caso, un solo componente. Ya, solo por si acaso tengan la duda, porque la verdad también me nació a mí la duda. Este de aquí es un vector de 1 por 2, este de aquí, una matriz de 1 por 2, y este de acá es una matriz de 2 por 1. Este de acá es 1 por 2 porque tiene una fila y dos columnas, y el de acá es 2 por 1 porque tiene dos filas y una columna. Cuando tú haces esta multiplicación te va a dar solo un solo componente. ¿Por qué? Porque tú siempre te va a quedar como resultado el número de filas del primero y el número de columnas del segundo.
Entonces te va a dar como resultado el resultado te va a dar solamente de una fila y una columna. Si solo tienes una fila y una columna, te está dando solamente no te está dando una matriz, sino solamente un elemento, que es este. Por eso es que ya no tiene corchetes. Revísenlo, eso es algo básico, por si acaso. Aquí tenemos un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, dos matrices, en este caso una matriz de 3×2 y acá una matriz de 2×3, el resultado de la matriz es de 3×3, o sea, el resultado va a estar dimensionado con el número de filas del primero y el número de columnas del segundo, ¿sí? Por si acaso. Ya, vamos a ver qué más dice el ejercicio. Ya, el ejercicio adicionalmente dice lo siguiente. En términos sencillos, si tenemos z igual a f de x, y, donde x es igual a x de t y y es igual a x de t, entonces la derivada de la función z respecto al tiempo es igual a la derivada de la función f respecto al tiempo, igual a dz de x por dx a dt, más dz de y por dy a dt, evaluado en x de t y y de t. Ya ese es el concepto de regla de la cadena. Lo que está expresando es eso. Resolvamos el ejemplo 2. Y resolvemos el ejemplo 2 y cerramos. A ver, ¿qué dice el ejemplo 2? El ejemplo 2 dice que tenemos una función f de x, y igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Ya tenemos esa función en donde x es igual, aparte de eso también, x es igual a t al cuadrado y y es igual a 2t. Nos dicen que debemos encontrar la derivada de z respecto al tiempo. Ya, entonces siempre se asume, ¿no?, que esto de aquí es z. Normalmente para resolver los problemas se asume que z es igual a esto o que z es igual a una función de f de x, y. Normalmente. Entonces, nosotros debemos encontrar la derivada de la función z respecto al tiempo. Pero como x también es igual a esto y y es igual a esto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de z respecto a t vendría a ser igual a la derivada de z respecto a x, porque depende de x, y a su vez por la derivada de x respecto al tiempo, porque x depende de t, más la derivada de z respecto a y, porque depende de y, por la derivada de y respecto al tiempo, porque y también depende del tiempo. Entonces la derivada de z respecto al tiempo vendría a ser igual. La derivada de z respecto a x vendría a ser 2x, por la derivada de x respecto al tiempo sería 2t. La derivada de z respecto a y vendría a ser, sería 2y, estamos derivando la parte de acá, la derivada de z respecto a y, 2y, y la derivada de y respecto a t vendría a ser derivar esto, sería solamente 2. Entonces aquí tú procedes a multiplicar, pero adicionalmente en el ejemplo hacen algo más. Ponen todo en términos de t, si es posible, porque este x y este y los puedes reemplazar x por t al cuadrado y la y por 2t. Y ahí tendrías 2 por 2 son 4, espérate. 2 por 2 son 4, t al cubo, más 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8t. Y ese vendría a ser el resultado. Lo estoy resolviendo así rápido porque derivar es algo que todos sabemos, ¿no? Todos debemos saber derivar porque ya lo hemos visto en cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces no creo que sea necesario que lo haga de forma más detallada, ¿no? Porque creo que todo el mundo sabe que, por ejemplo, dz a dx, que es lo que está aquí, es lo mismo, viene de esto, ¿no? Derivar z, como z es todo esto, es derivar x al cuadrado más y al cuadrado respecto a x. Como solo derivas x,
como está derivando respecto a x, esto se hace 0 porque sería como una constante. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y ahí sale este 2x. Y así sucesivamente se hace con todas las partes. No lo hago así detalladamente porque derivar es algo que todo el mundo sabe. Y el folleto está bastante claro. Entonces, lo que estoy tratando de hacer más bien es profundizar en esas partes conceptuales que no están muy claras, que tal vez pueden llegar a darnos conflicto a nosotros. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Como siempre digo, si están sus posibilidades de hacerlo, pueden colaborar con el canal a través de este botón en el que dice gracias o en el enlace de la descripción del video. Gracias por su atención y como siempre expreso, esfuérzate mucho, estudia bastante y nunca te rindas. Nos vemos.